lunes, otro martes de pan de vida, otro día para darle gracias a Dios por su bendición, porque su pan de vida, que es su palabra, nos sustenta, nos llena de fe, nos da ánimo, nos da consejo, nos da instrucciones para guiar nuestra vida alineada a su voluntad. Así que bueno, mi nombre es Carelvis de Malavé y es un honor para mí poder estar hoy con usted trayendo la palabra de nuestro Dios y declarando que esta palabra nutrirá tu vida el día de hoy. Así que bueno, vamos a orar, vamos a entregar este tiempo en manos de nuestro Señor para que sea Él quien hable a través de mí. Así que, amado Padre Celestial, estamos delante de ti, reconociendo, Señor, que eres tú el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo, el único digno de honra, de gloria y de alabanza, de adoración. Eres tú, Jesús, por quien nos hemos reunido acá en este lugar para comer de ti que eres nuestro pan de vida, de tu palabra que es viva y eficaz, de tu palabra que nos da consejo, nos da consuelo, nos fortalece, nos guía. Gracias, Señor, por tu palabra. Espíritu Santo de Dios, toma toda autoridad y gobierno en mi vida. Habla a través de mi boca, pues soy tu sierva, mi Rey. Y toma el control en la vida de cada persona que está viendo esta transmisión. Declarando, Señor, que hoy es día de sanidad. En el poderoso nombre de Jesús, amén y amén. Estas semanas atrás he venido trayendo una palabra. Cada pan de vida, algo que he sentido en mi corazón hacer, es el hecho de que estas palabras traigan alimento y nutran tu espíritu. Pues un espíritu bien nutrido podrá sobreponerse al alma y al cuerpo, porque nosotros somos seres espirituales. Y la semana pasada te hablaba de que Dios cuida de ti. Si no viste este mensaje, te invito a que lo puedas ver, lo puedas compartir. Pues en este tiempo las personas necesitan saber que hay un Dios que cuida de ellos y cuáles son los principios que nosotros debemos cumplir para recibir ese cuidado. Así que hoy traigo para ti otra palabra que le he llamado Dios te sana. Hablamos de que Dios cuida de ti, hoy te voy a hablar de que Dios te sana. Hay muchas personas que están presentando enfermedades. Y no me refiero solo a enfermedades del cuerpo, sino también a las enfermedades del alma, que son peor. De hecho, las enfermedades del cuerpo es una forma como el alma somatiza el 90% de las veces el malestar. Hay tantas personas enfermas, pero esa enfermedad viene desde el alma, viene desde lo más profundo. Recuerdo hace un tiempo, es una de las experiencias más sobrenaturales que me ha tocado a mí vivir. Estaba estudiando medicina y recuerdo que me dieron un paciente por el cual me iban a evaluar. Mi profesora me dijo, ese paciente es tuyo, hazle la historia médica, tienes una semana para hacer la historia médica y yo te voy a evaluar con las enfermedades de ese paciente. Así evalúan a los médicos en sus últimos años de carrera. Entonces, recuerdo que cuando entro a la habitación a ver cuál es el paciente estaba atado a la cama con unas esposas, tenía guardias alrededor, ya por allí ya sabía que era un paciente que era un recluso. Y cuando empiezo a preguntarle al paciente, ¿cómo te llamas? No quería hablar conmigo. ¿Cómo necesito hacerte la historia médica? Y si tú no me ayudas, si tú no me dices cuáles son tus síntomas, qué estás padeciendo, no puedo hacértela. Y él nada, no quería hablar conmigo. Se volteaba, se molestaba y no quería hablar conmigo. Recuerdo que yo le hablé a mi profesor y le dije, profesora, ese paciente no colabora, aparte de que fue mi primer paciente que tenía VIH, más que VIH, tenía SIDA, y tenía la última etapa del SIDA, tenía SIDA C3, donde tenía todas las complicaciones que le da a los pacientes inmunosuprimidos.
tenía cáncer, un cáncer que solo le da a estos pacientes, se llama sarcoma de Kaposi, había perdido la visión de un ojo por citomegalovirus y entre otras complicaciones. Entonces, aparte de lo complicado que estaba su enfermedad, me dan este paciente que no quería hablar conmigo. Recuerdo que fui a hablar con mi profesor y le dije, doctora, este paciente no me quiere colaborar, ¿cómo le hago la historia médica? Y ella me dijo, bueno, hija, cuando tú estés delante de un paciente y ya no sea por evaluación, tú vas a tener que buscar la forma de que colabore, así que no te lo voy a quitar, tú tienes que hablar con ese paciente. Se podrán imaginar la difícil situación en la que yo estaba. En ese tiempo estaba leyendo un libro donde me enseñaba la oración de la madrugada y decidí orar al Señor en la madrugada. Llegaba al hospital antes de la hora de entrada, 30 minutos antes, y me metía en la capilla y me ponía a orar. Y le decía, Señor, ayúdame, Señor, que este paciente quiere hablar conmigo. El primer día no pasó nada. Recuerdo que le compré una gelatina, le llevé cosas para que hablara conmigo. Él lo aceptó, pero no quiso hablar conmigo, ni su nombre me quería dar. Fue el segundo día. En el segundo día fui, me arrodillé y oré otra vez y le dije, Señor, ayúdame, porque la profesora me dijo, si se llega el día de la evaluación y no has hecho la historia médica, bueno, ya vas a reprobar. Esa madrugada le dije, Señor, necesito un milagro. Después de orar, voy a la habitación del paciente y para mi sorpresa lo encuentro sentado en la punta de la cama. Estaba sentado esperándome a mí y me sorprendí porque él ni siquiera me quería hablar, me daba la espalda, no quería hablar con nadie. Y me dice, doctora, anoche viví una experiencia algo que nunca había visto. Y me empieza a contar que en la noche él estaba dormido en esa habitación, había 4 camas, una al lado de la otra y 2 al frente de estas, era una habitación muy amplia del hospital. Estaba él en una cama, en otra cama estaba otro paciente, que ese paciente también estaba en una condición que no quería hablar con nadie, y las otras 2 camas estaban desocupadas. Y él me dice que en la noche estaba dormido y algo lo despertó porque empezó a sentir que había algo en la habitación. Cuando él abre los ojos, ve que se abre la puerta de la habitación y entra alguien muy resplandeciente, lleno de mucha luz, y esta persona tenía él me dice que parecía a los jueces de las películas, con una peluca blanca, así el cabello blanco, vestido resplandeciente, toda su ropa, y empezó a caminar por toda la habitación. Y él dice que no podía hacer nada, solo ver que estaba esa persona allí. Y en un momento esa persona le tocó la pierna y le dijo, eres libre. Y salió de la habitación. Wow, cuando este paciente me cuenta esto, ni yo había vivido ni escuchado de una forma directa una situación así. Recuerdo que en ese momento lo único que dentro de mí yo me gozaba, por fuera temblaba, porque él temblaba y yo temblaba mientras me contaba todo esto, pero dentro de mí sentía el gozo de ver a mi Dios respaldándome, que mandó a su ángel para que este joven hablara y para que este joven fuese libre. Desde allí empezó un proceso con este joven donde eso activó tanto su fe, esa experiencia, que nos hicimos muy amigos. Él aceptó a Cristo y a raíz de eso, después que gracias a Dios me evaluaron, salí muy bien en la evaluación, pero ya después me quitaron ese paciente. Y él siempre me llamaba y me decía, doctora, venga a mi habitación, tengo palabra de Dios para usted. Le regalé un devocional, él leía este devocional, oía la palabra de Dios por la radio y hicimos esa amistad. Yo iba a orar todos los días por él. Recuerdo que un día, después de que mi profesora me decía que sacar información de este paciente, después más bien me decía, ¿qué tú haces siempre yendo a hacerle exámenes a ese paciente, pendiente de la recuperación de él, si tú sabes que se va a morir? Y me decían todos, Carelvis, tú sabes que ese paciente va a morir, porque su pronóstico, como les dije, era la última fase de SIDA, era muy mal. Para sorpresa de todos, de forma sobrenatural, este hombre
fue sanando. Todo lo que es el sistema inmunológico, que es lo que se deprime en los pacientes con SIDA, empezó a subir de forma sobrenatural. Eso es algo que no debía pasar. Él debía seguir disminuyéndose. Y este paciente, Dios lo sanó. Recuerdo que él me decía: doctora, Dios cuando me tocó la pierna y me dijo, eres libre, es que soy libre de la cárcel, porque él estaba preso por violación. Era un paciente con unos antecedentes terribles. Un paciente que nadie estaba dado por muerto, tanto física como espiritualmente, y por eso él no quería hablar con nadie. Y en ese momento yo le dije: cuando se te acercó el ángel y te dijo eso, no hablaba de tu liberación de la cárcel, sino de la liberación de tu alma, que es más importante para Dios. La cárcel es secundario, la enfermedad es secundario, todo lo demás es secundario. Para Dios lo principal es la salvación de tu alma. Y este hombre es un siervo de Dios. Este hombre le entregó su vida a Cristo, y yo perdí el contacto con él. Y si él en algún momento llegase a ver esta transmisión, llega a sus oídos, me gustaría saber de él, a dónde Dios lo ha llevado ahorita, porque para mí fue una bendición en el Hospital Victorino Santa Ella de Los Teques. Y esa ha sido la experiencia más sobrenatural que me ha tocado vivir en cuanto a enfermedad. Así como él, he visto sanar a muchas personas. He visto a Dios sanar personas del cáncer. He visto a Dios sanar personas de enfermedad del alma, que son las más fuertes. He visto a Dios sanar en muchas circunstancias. Pero este fue el primer caso donde el Señor me mostró el respaldo de sus hijos. Y venía a mi mente una palabra que quiero compartir hoy contigo. Si tú estás enfermo, o si conoces a alguien que esté enfermo, comparte esta transmisión, porque el Señor a través de esta transmisión va a activar la fe de muchos y van a recibir sanidad. Después quiero conocer tu testimonio. Miren esto, dice Isaías 53 del 4 al 5. Dice así: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. No hay enfermedad, ni del alma, ni del espíritu, ni del cuerpo. No hay enfermedad alguna que no haya sido ya vencida en la cruz. Todas las enfermedades, Jesús las llevó cautivas en la cruz del Calvario. Y ahora usted me dirá: pero si ya yo fui sano, si ya Él llevó las enfermedades, ¿por qué hay gente enferma? ¿Por qué hay personas que aún oran, que aún tienen fe, que creen en el Señor y están enfermas? Pues hoy yo voy a compartir contigo algunos principios que son elementales para recibir sanidad. En estos días veía un mensaje de alguien que admiro mucho y ha bendecido mucho mi vida, pero yo considero que de todas las personas podemos recibir lo bueno y desechar lo malo. Y hay cosas a veces que no estoy de acuerdo, pero eso no roba que esa persona bendice mi vida. Y esta persona, una de las cosas que decía es que ya nosotros no podemos hablar de las promesas de Dios, porque cuando se habla de promesas, entonces es como algo que va a pasar, pero que ya Cristo lo conquistó en la cruz, entonces no es que va a pasar. Y yo difiero un poco de esta opinión, porque considero que las promesas están, pero tú tienes que hablar de promesa, porque aunque Cristo las conquistó en la cruz, es un proceso para que eso se haga realidad en tu vida. Y tú tienes que declarar las promesas hasta verlas hechas. Eso es lo mismo. Hay personas que dicen que no debes orar por misericordia, porque las misericordias de Dios se renuevan cada mañana, pero sí debes orar por misericordia, lo dice la palabra de Dios.
Porque aunque sus misericordias se renuevan cada mañana, cada uno de nosotros está en un proceso para alcanzar las promesas, un proceso para alcanzar misericordia. Y la oración no es por lo que Dios hizo, porque hecho está, sino es por ti, para vencer esta carne, para vencer todo lo que limita el fluir de la dimensión de Dios en tu vida, lo que limita la sanidad, los milagros en tu vida. Entonces hay promesas que Dios nos ha hecho en su palabra, como esta promesa de que ya tú eres sano por las llagas de Cristo. Ajá, pero ¿por qué no se cumple? Porque justamente es allí, hay cosas que vencer. En el reino de Dios hay derecho, sí, hay derecho a la sanidad, hay derecho a la liberación. Cuando crees en Cristo eres una nueva criatura, pero también hay deberes. Y muchas veces se olvida predicar los deberes porque solo se predican de los derechos. Y muchas personas tal vez no han recibido su sanidad por dos cosas. Una, porque no cumplen los principios de los cuales vamos a hablar ahorita. Y el otro motivo por el cual no reciben sanidad es porque hay un proceso de Dios en tu vida a través de esta sanidad. A través de esta enfermedad. Hay algo que Dios quiere hacer en tu vida. El apóstol Pablo tuvo un aguijón, se dice que posiblemente era una enfermedad que siempre en su ministerio lo acompañó, y el Señor le mostró a él que ese aguijón era para que él sepa que es hombre, porque Dios sabía que lo iba a usar de una forma tan poderosa y sobrenatural que él se podía envanecer. Pero cuando venía este aguijón le recordaba que él no se debía envanecer, porque él era un hombre mortal como todos, que podría sufrir como todos, pero que era necesario que esto se lo recordara. Entonces, hay dos formas, pero la mayoría de las veces que una persona no recibe sanidad, generalmente no es por este aguijón. Generalmente es porque son personas que no cumplen los siguientes principios. Allí donde estás, toma nota. Vamos a ver cuál es el primer principio que debe cumplir una persona que quiere recibir sanidad. El primer principio está en Marcos 9:23 y dice así: al que cree, todo le es posible. Es elemental que tú puedas creer para recibir tu sanidad. Y no creer de la boca para afuera, sino creerlo con el corazón. Muchas veces Dios no siempre va a sanar a una persona de una vez. Dios va a permitir que a veces esta enfermedad vaya sanando de forma progresiva, porque de acuerdo a tu nivel de fe y la forma que Dios considere que debe trabajar en ti esa fe, va a sanarte, ya sea de forma inmediata o de forma progresiva. Y en medio de todo esto, Él está viendo es si tú crees, si tú tienes fe. Él está fortaleciendo el creer en ti. Y al que cree, todo le es posible. Por eso el Señor Jesús, cuando tú lees los evangelios, ahorita, por ejemplo, hace unos meses atrás, estudié en mi Instagram Live con el público lo que es el creer, lo que es Jesús, como Jesús en el Evangelio de Juan, en todas las señales que hizo, una de las cosas que preguntaba cuando debía sanar a alguien es: ¿tú lo crees? ¿Tú crees que yo te puedo sanar? ¿Tú crees en tu sanidad? Y ya eso era lo único que él pedía. Cuando las personas le decían: sí, yo creo, él les sanaba. Porque es que si tú no crees, nadie más puede creer por ti. No es que tu vecino, tu esposa, tus hijos, tus padres pueden creer por ti. No, tú eres el que tienes que creer. Porque esa enfermedad ha venido a tu vida para que Dios muestre su gloria. Y si tú no crees, la gloria de Dios no puede revelarse. Tú tienes que creerlo. Este es el primer principio. El segundo principio está en Santiago 5, del 14 al 15. Y dice así:
¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. La oración de fe sanará al enfermo. Acá en nuestra casa nosotros tenemos un ministerio de intercesión. Este año el ministerio de intercesión se abrió a las redes sociales, en Instagram, en Facebook, y es allí donde nosotros damos la oportunidad a las personas de que si necesitan tienen una petición de oración, la compartan porque vamos a orar por ellos. ¿Saben por qué? Porque la oración de fe sana al enfermo. Esta oración es el otro principio de creer. A diferencia de cuando Jesús estaba aquí en la tierra, que las personas le veían cara a cara y le decían, Señor, sáname, yo creo. Ahora el medio que Él nos dejó para comunicarnos con el Padre, para comunicarnos con Él, es la oración. Y sin fe, esta oración no será eficaz. Es necesario orar y muchas veces nuestra fe se puede apagar un poco en medio de los procesos. Y allí es cuando tú debes llamar al anciano, al pastor, a tu líder espiritual para que ore por ti, al ministerio de intercesión. Y con la ayuda de muchos de tus hermanos vas a recibir esa sanidad. Tu fe se va a activar porque el poder no está en el hombre. El poder está en la fe que tú tienes cimentada en Cristo. Es allí esa fe la que te va a sanar. Oración con fe, ungimiento con aceite. El aceite representa la unción del Espíritu Santo. Ahorita, antes de terminar, voy a estar orando por los enfermos. Si tú tienes aceite allí en tu casa y estás padeciendo de alguna enfermedad, tenlo a la mano. No importa qué tipo de aceite, lo importante es la declaración que se va a hacer sobre ese aceite, creyendo que la unción del Espíritu Santo es representada allí en el nombre de Jesús. El tercer principio está en Proverbios 17:22, que nos dice que el corazón alegre es remedio para el enfermo. El corazón alegre. Óyeme bien algo. Este testimonio que te conté al inicio, algo que me sorprendía era el gozo después de que este paciente que te conté era una persona triste, una persona que no hablaba con nadie, una persona condenada, juzgada por sus pecados. Cuando Dios lo liberó, cuando Dios trajo libertad a su vida, él estaba en gozo. Recuerdo que cuando me iban a evaluar, a veces yo estaba muy nerviosa que me iban a evaluar con otros pacientes. Él pasó mucho tiempo en el hospital. Cada día que lo veía estaba con más gozo. Y un día entré a su habitación a orar con él y estaba sentado en su cama escuchando adoración. Usaba camisas cristianas con mensajes. Se volvió, pero una persona apasionada por Cristo. Y yo le digo a él, ¿sabes? Tengo un examen y no me siento preparada, estoy muy nerviosa. Y yo estaba triste por eso. Y este muchacho me decía, doctora, usted puede porque usted tiene a Cristo. Que el gozo del Señor sea su fortaleza. Y a mí me impactaba lo que Dios hizo con esa vida. Y yo podía ver cómo su gozo, su alegría en medio del mal pronóstico fue lo que Dios usó para sanarle. La fe fue una cosa muy tremenda. Saben, este joven, nadie apostaba una moneda por él, nadie, solo Dios. Y yo pude ver lo que Dios hizo en su vida. Así que yo te voy a decir algo, no sé qué enfermedad tú puedas estar padeciendo o algún conocido qué enfermedad puede estar padeciendo, sea el peor pronóstico, Dios te puede sanar, pero es necesario que tu gozo, el gozo de tu corazón, tu alegría sean propicias para que esta sanidad se dé. Si tú andas quejándote, si tú andas creyendo el mal diagnóstico, que tengo cáncer y me voy a morir, que tengo SIDA y me voy a morir, no, que tengo COVID, esto, lo otro, o estoy deprimido, estoy triste, sufro de insomnio, tantas enfermedades
que existen neurológicas. Las neurológicas médicamente son neurológicas, pero para mí son enfermedades del alma. Y tantas enfermedades, artritis, hipertensión, diabetes, asma, enfermedades infecciosas, enfermedades bacterianas, vicios, gente que está adicta a las pastillas. Hoy el Señor te dice: es necesario que creas, es necesario que pongas tu fe en mí. Quita tu fe de la pastilla, quita tu fe del mal pronóstico y pon tu mirada en mí. Cree que en la cruz llevé tu enfermedad, que por mis llagas eres sano. Créelo, y tu actitud que cambie, porque si tú crees, eso se va a ver en tu actitud. Porque tú puedes orar mucho y puedes decirle al Señor orando y cantando que crees en Él y que crees en tu sanidad, pero si tu actitud es contraria, tú estás asesinando, tú estás estropeando tu oración. Nada va a pasar. Por eso dice la palabra de Dios que el corazón alegre es remedio, que el corazón alegre te va a sanar. Tú tienes que mostrar el gozo del Señor y mostrar que eres sano, porque ya que tu enfermedad fue sanada en la cruz del Calvario, fue vencida en la cruz del Calvario. Y el último principio está en Éxodo 15:26, y Éxodo 15:26 nos dice lo siguiente. Éxodo 15:26 dice así: y dijo, esto es Jehová hablando, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Yo soy Jehová Rafa, Jehová sanador, y ninguna enfermedad que venga al mundo te será para mal para ti, porque Jehová es tu sanador. Pero ¿cuál es el mandato? ¿Cuál es el principio? Oye atentamente la voz de Jehová y obedécele. Haz lo que agrada a Jehová. Quita posiblemente esa enfermedad haya venido a tu vida o a la vida de un ser querido para acercarte a ti, a Dios, para que empieces a obedecer al Señor. Y vas a ver cómo estos 4 principios juntos, el creer, la fe, el creer, la oración, el corazón alegre y obedecer a Dios, como estos 4 principios, no es en un orden de prioridades, deben ir juntos, van a traer sanidad a tu vida. Por último, dice 1 de Pedro 2:24, por las heridas de Cristo somos sanados. Por las heridas de Cristo eres sano. Entonces, allí está la promesa. Allí está este derecho que tienes como hijo de Dios. Pero ahora cumple los principios. Cumple los principios y vas a ver cómo vas a recibir sanidad. Yo ahora quiero orar por toda persona que se siente enferma. Quiero orar por las personas que están padeciendo enfermedades crónicas, enfermedades que te llevan a estar adicto a una medicina, porque si no la tomas te enfermas. Que la diabetes, la hipertensión, el asma, la artritis, la esclerosis múltiple, enfermedades que son autoinmunes también, el lupus, todas estas enfermedades crónicas de mal pronóstico, el cáncer, el mismo VIH, SIDA, las enfermedades que vienen a causa del pecado del hombre. Yo te digo hoy a ti, si tú le entregaste tu corazón a Cristo, ya el pecado no tiene nada en ti. Las enfermedades vinieron a consecuencia del pecado, pero por las llagas de Cristo hoy tú puedes ser sanado. Así que toma aceite, el aceite que sea. Vamos a orar por este aceite. De la misma forma, si en tu casa no está la persona
por la que quieres orar, que está enferma, llévale esta transmisión y hazlo allá con él y vamos a orar juntos bajo el poder del acuerdo. Tome el aceite y venimos estableciendo en el nombre de Jesús que ese aceite, ponlo en tus manos, vamos, ponte unas gotas en las manos, frota tus manos y di: yo declaro que este aceite representa la unción del Espíritu Santo. Unge mis manos, Señor. Abre tu boca, dile: unge mis manos, Señor. Este aceite representa tu unción, papito bello. En el nombre de Jesús, agarra tus manos ahora con este aceite ungido y ponle en el lugar donde tienes alguna enfermedad. Si sufres de migraña, si sufres de enfermedades neurológicas, de insomnio, de depresión, de tristeza, de apatía, si sufres de bipolaridad, de trastorno obsesivo compulsivo, cualquier enfermedad neurológica, ansiedad, pon tus manos sobre tu cabeza, que vamos a orar ahorita por ti. Vengo estableciendo que por el poder de la sangre de Cristo y bajo la unción del Espíritu Santo se pudre todo yugo en la cabeza, en toda tu parte psíquica. Ahora se quebranta por el poder del Espíritu Santo, porque dice la palabra de Dios que a causa de la unción se pudren los yugos. Así que todo yugo neurológico ahora es quebrantado. Vamos, abre tu boca y di: yo renuncio. Tú sabes de que has estado sufriendo, las migrañas, lo que sea que estés sufriendo, la depresión. Abre tu boca y renuncia a eso voluntariamente. Ahora, si tú estás allí, las personas que sufren de enfermedades digestivas, ahora toca tu abdomen y comienza a declarar sanidad y a renunciar a toda gastritis, renuncia a todo colon irritable, renuncia a toda enfermedad digestiva ahora en el nombre de Jesús. Ahora toda persona que sufre infecciones respiratorias o enfermedades crónicas respiratorias, vamos, toca tus pulmones, toda tu área pulmonar y comienza a declarar sanidad. Soy libre de la infección respiratoria, soy libre del asma, soy libre de la neumonía, de la bronquitis, soy libre de toda enfermedad pulmonar obstructiva crónica, soy libre ahora en el nombre de Jesús. Tócate, porque allí está el Espíritu Santo trayendo sanidad. Toda persona que tiene enfermedades del páncreas, toda persona con diabetes, tócate tu páncreas y dice: regeneran las células de mi páncreas. Ahora en el nombre de Jesús soy libre de la diabetes. Ahora Dios da páncreas nuevo. Vengo declarando páncreas nuevo. Vengo declarando ahora también un sistema, toda la parte hepática, toda la parte del hígado, la vesícula, toda esa área es libre de la enfermedad. Toda litiasis vesicular se quebranta por el poder de la sangre de Cristo. Toda piedra en la vesícula se deshace, toda arenilla es arrancada, todo hígado graso, toda enfermedad hepática, toda cirrosis hepática se quebranta en el nombre de Jesús. Vamos, tócate tú allí donde estás, toca tu parte, las mujeres, y toquen todo lo que es su parte reproductiva, su vientre, y declaren sanidad. Soy sana de toda infertilidad. Mi útero, mis ovarios, todo mi sistema reproductor se alinea al diseño original de Dios. Declara, y voy a concebir a mis hijos. Tengo un vientre fértil. Decláralo en el nombre de Jesús. Toda enfermedad del sistema reproductor del hombre y de la mujer se quebranta ahora en el nombre de Jesús. Toda enfermedad del útero, todo cáncer de útero es quebrantado por el poder de la sangre de Cristo. Tócate, comienza a declarar toda enfermedad de transmisión sexual a consecuencia del pecado pasado. Si ya tú te arrepentiste, el Señor te sana. Todo BPH, toda enfermedad del útero, toda enfermedad de la próstata en los hombres, todo cáncer se quebranta en el nombre de Jesús. Toda enfermedad de las mamas, todo cáncer de mama se seca ahora en el nombre de Jesús. Toca tu pecho y declárate sana, declárate sano. El cáncer se deshace. Donde
diagnóstico, todo mal diagnóstico de cáncer, tócate con tus manos en donde sea que estés afectado y declara sanidad. Oh Señor amado, toda esclerosis múltiple se seca, todo lupus se seca en el nombre de Jesús. Vengo declarando una inmunidad sana en ti. Vengo declarando que toda enfermedad autoinmune se destruye por el poder de la sangre de Cristo. Oh Dios grande y poderoso, gracias. Gracias por lo que estás haciendo. Toda enfermedad de los músculos, todo traumatismo en los tejidos, en los nervios, en la columna, toda enfermedad que está atrofiando tu cuerpo es quebrantada por el poder de la sangre de Cristo. En el poderoso nombre de Jesús. Y recuerda, para que esta sanidad sea real en tu vida, cree, ora con fe, que tengas una actitud correcta, un corazón alegre y obedece a Dios, y verás cómo tu sanidad no solo traerá sanidad a tu vida, sino que tu testimonio traerá sanidad para otros. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por la sanidad divina que tenemos por el poder de tu sangre y que por tus llagas somos sanados. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Recuerda, Dios te sana. Y ya para terminar esta transmisión te voy a decir algo importante. Cuando Jesús sanaba, que estaba aquí en la tierra, Él les decía: ahora anda y cuéntalo que hizo Dios en tu vida, el poder del testimonio. Cuando Dios te sana y tú te quedas con eso y no lo cuentas, te quedas con la gloria para ti solo. Y esto trae daños a tu vida. Pero cuando tú das gloria a Dios y revelas al mundo la gloria de Dios en tu vida, lo que Dios hizo en tu vida, das testimonio, esto brilla para otros y trae una mayor dimensión de revelación a tu vida, del cielo a tu vida. Así que cuenta tu testimonio, espera escuchar su testimonio. Así que bueno, ya para terminar, les bendigo y estoy muy agradecida al Padre por lo que está haciendo en tu vida. Será hasta el próximo martes.